Miles de misiles Kermin sobre Moscú. Esto es una auténtica feria. Los Tomahawk caen sobre la Federación Rusa como una lluvia. Estados Unidos aplaude a Ucrania. Los nuestros lo lograron. Parece que el búnker no salvará a Putin. Derrota local en el frente. Información privilegiada directamente desde la primera línea. El ejército de Putin está siendo cortado de Pokrovsk. Un joven ha puesto a Rusia en apuros. El inicio de una feroz venganza. Transnistria se ha levantado, la balística ha irrumpido, Bulgaria ha abierto sus puertas. Todo esto en nuestra emisión, El Punto Infernal. Se prepara una verdadera explosión, los misiles Tomahawk se dirigen a Ucrania. Trump ha tomado una decisión, los ataques serán apocalípticos, en el Kremlin intentan imaginar lo que les espera. A todos no, la derrota de las fuerzas enemigas está a punto de hacerse realidad. Los nuestros están listos, destrucción total de las fuerzas enemigas y desmilitarización de Crimea. Donbass siente que algo anda mal, que objetivos jugosos están a punto de ser alcanzados por los Tomahawk. Ese explosivo regalo sorpresa espera a los ocupantes como un agradable bono. De esto hablaremos en un instante. Un giro de 180 grados. Ya no falta mucho para que la Casa Blanca proporcione a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk. Sobre esto, el pasado fin de semana, el presidente de EEU, J.D. Vance, lo declaró en una entrevista para el canal Fox News, y solo 2 días después la intención fue confirmada por el enviado especial de EEU, Keith Kellogg. Trump también permitirá a Ucrania realizar ataques de largo alcance contra Rusia. Creo que, después de leer lo que él dijo, así como lo que dijeron el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Rubio, la respuesta es sí. Ustedes están utilizando la posibilidad de realizar ataques a larga distancia. No hay nada sagrado en ello. Y esa es una de las razones por las que creo que la semana pasada el presidente Zelensky pidió al presidente Trump que le proporcionara misiles Tomahawk. Hace apenas 2 semanas, Trump y su administración estaban categóricamente en contra de la transferencia, y mucho menos de los ataques en territorio ruso con misiles Tomahawk estadounidenses. Pero después de la reunión entre Zelensky y Trump en Nueva York, el 23 de septiembre, la retórica de la Casa Blanca cambió. El principal argumento de Ucrania es que la posesión de tales misiles podría aumentar la presión sobre Rusia y obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Quizás incluso sin el uso real de este tipo de armamento. La transferencia de los Tomahawk fue respondida en el Kremlin. A través del secretario de Putin, Peskov, se declaró que no existe un arma mágica para Kiev que pueda cambiar la dinámica en el campo de batalla. No hay ningún remedio milagroso que pueda cambiar la situación en los frentes para el régimen de Kiev. No existe un arma mágica, y tanto los Tomahawk como otros misiles no podrán cambiar la dinámica. El misil Tomahawk tiene un alcance de hasta 1.600 kilómetros, lo que supera significativamente las capacidades de los sistemas estadounidenses de lanzamiento múltiple de cohetes ATACMS que se utilizan actualmente. El Tomahawk tiene mayor velocidad y poder destructivo en comparación con los drones ucranianos, que son capaces de atacar en lo profundo del territorio ruso, pero a menudo se enfrentan a los modernos sistemas de defensa antiaérea de Rusia. Un muy mal mensaje para los militares y para quienes los apoyan, quienes se encuentran al menos en las regiones de Briansk, Kursk, Voronezh y Rostov-on-Don. Y en los territorios ocupados, por supuesto, donde hay instalaciones militares del enemigo, creo que la desmilitarización de Crimea también continuará, alejando la presencia rusa. Y Donetsk, ocupado, y Lugansk también serán atacados aún más. El presidente Zelensky entregó al presidente Trump una lista de la ayuda militar necesaria en un acuerdo por $90,000 millones. Y además, Ucrania quiere mantener negociaciones separadas con Estados Unidos sobre el suministro de tipos específicos de armas, en particular de largo alcance. Y todo esto, en principio, está previsto en nuestro gran acuerdo por $90,000 millones. Pero estamos listos para acuerdos separados sobre tipos específicos de armas, incluyendo las de largo alcance. No puedo dar más detalles. Según el medio británico The Sun, los ataques ucranianos solo en la industria de refinación de petróleo han causado a Rusia pérdidas de más de $100,000 millones. Y eso es sin los misiles Tomahawk. Con su aparición, el volumen de las pérdidas podría multiplicarse varias veces. Los nuestros les han mostrado a los rusos quién manda aquí. El helicóptero no resistió el impacto del dron ucraniano. El enemigo teme contarle a Putin sobre semejante vergüenza.
La operación fue un éxito total. El enemigo aún no se ha recuperado. El ejército ruso ha perdido por completo el control de la situación. En la retaguardia, la defensa antiaérea ha dejado de funcionar y en el frente la artillería y la infantería están retrocediendo. En Pokrovsk hay un giro brusco. Los soldados lo abandonan todo y huyen. Los problemas caen sobre Rusia como una avalancha de nieve. Fuerzas Armadas ucranianas esforzarse. ¿Cómo lo hacen? No se lo pierda a continuación. La ciudad rusa de Belgorod se quedó sin luz ni agua caliente tras un ataque con misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el medio local Popil, uno de los misiles impactó en la central termoeléctrica de Belgorod. También alcanzó la subestación urbana Promin. Sin electricidad quedaron parcialmente Starioskol, Shebekino y algunas otras localidades de la región. Todos están conectados con Estados Unidos y dieron luz verde a la parte ucraniana para usar armas estadounidenses contra objetivos en territorio ruso. Además, se trata exclusivamente de acciones de la parte ucraniana. El presidente ucraniano, durante las conversaciones con Trump, hizo hincapié en que las acciones de la parte rusa están dirigidas a los soldados en lo que se denomina blackout. En la noche del 29 de septiembre, los drones también dañaron infraestructura en la región de Moscú. Esa misma noche, en la región rusa de Briansk, fue atacada la planta Karachivsky Electrodetal. Esta empresa ensamblaba y reparaba armas modernas para el ejército ruso. Su producción es utilizada en la industria aeroespacial, en la fabricación de equipos electrónicos y en otros sectores. En particular, se trata de conectores para equipos militares, aviones, antenas, bases, estaciones y otros sistemas, así como, respectivamente, componentes para instrumentos de medición. Los pilotos de la 59ª Brigada destruyen con éxito el equipo enemigo en el frente de la guerra ruso-ucraniana. Con la ayuda de un dron FPV, lograron derribar un helicóptero ruso Mi-28. Los partisanos se infiltraron en las filas del ejército enemigo y ayudaron a dejar fuera de servicio durante varios meses un sistema ruso Pantsir S-1 en la región de Jersón. Como resultado, el incidente creó una brecha en el sistema de defensa antiaérea en esa dirección. Así lo informa también el movimiento partisano. Las tropas rusas no tienen la posibilidad de avanzar en la región de Sumy ni en las direcciones de Zaporilla y Jersón. Además, los ocupantes tienen problemas logísticos en la dirección de Pokrovsk y carecen de personal en el frente de Donetsk de Dnipropetrovsk, aunque avanzan lentamente allí. En este momento, la tarea estratégica del ejército de ocupación ruso es alcanzar la frontera administrativa de la región de Donetsk. Y en la dirección de Donetsk, desde Sumy y, respectivamente, desde Jersón, están trasladando unidades adicionales para romper las líneas ucranianas. En el ejército ruso está aumentando el nivel de deserción. En 2025, una décima parte de todo el contingente ruso en Ucrania se convirtió en desertores. En términos numéricos, eso equivale a 70,000 personas. Así lo informan los analistas del proyecto ucraniano de otoño Front Intelligence Insight. En 1920. En primer lugar, se trata de pérdidas colosales de personal, especialmente en los asaltos forzados en zonas locales. Por eso los rusos entienden perfectamente que participar en acciones de asalto es, de hecho, un billete solo de ida. Los rusos utilizan buques cisterna para lanzar y controlar drones en países europeos, según datos de inteligencia, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En 1900. El canal de Kiel, en el momento de la violación del espacio aéreo en Polonia por drones rusos, fue detenido un carguero, según la inteligencia alemana y las fuerzas del orden. El lanzamiento de drones en territorio de Alemania y varios países europeos se realizaba desde este carguero. La tripulación del carguero, que navegaba bajo la bandera de un tercer país, estaba compuesta por ciudadanos de la Federación Rusa. Además, estos ejemplos de uso de la llamada flota en la sombra no son casos aislados. Rusia se negó a las negociaciones de paz bilaterales e incluso multilaterales, pero debe despertar y reconocer la realidad. Y la realidad es la siguiente. Rusia mata a muchas personas y al mismo tiempo sufre grandes pérdidas sin poder presumir de ello.
Así lo declaró el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, añadiendo que la administración de Donald Trump sigue buscando la paz, pero para ello se necesitan pasos de ambas partes. Esto es el final. Chisinau ha dado un fuerte golpe a Rusia. Putin no puede encontrar su lugar. El control sobre Moldavia se ha perdido. Todos los intentos de la dictadura han quedado en el olvido y ahora parece que es definitivo. En el Kremlin se arrancan los cabellos. Europa ha prevalecido. El avance sobre Ucrania desde Transnistria ha fracasado por completo. Parece que a los rusos los han hecho retroceder bastante. No se pierda los últimos detalles sobre esto. A continuación. Rusia intenta hacer con Moldavia lo que Irán hizo una vez con Líbano. La reacción global es insuficiente. Ya hemos perdido Georgia en Europa. Elecciones decisivas para Moldavia. Un resultado histórico y crucial. ¿Hay sentido en Europa? Allí estamos de más. La propaganda viene de todos lados. Todo estará bien. Si tan solo hubiera paz. Europa o el regreso a la órbita del Kremlin? Siempre es difícil hablar de esto. Nuestro deber cívico, nuestro futuro, tenemos esperanza. Es muy difícil participar en la votación para cambiar nuestro futuro. Si quisiéramos un futuro mejor en nuestro país para no tener que irnos al extranjero como les pasó a nuestros padres. Hace un año, Ucrania eligió presidente y aprobó el rumbo hacia la integración europea en un referéndum. Pero las fuerzas prorrusas no pierden la oportunidad de robarle a Moldavia la posibilidad de quitarse para siempre las cadenas rusas. Por la paz, por el acercamiento y la continuación con Europa, por la continuación de las inversiones europeas en la República de Moldavia, y espero una mejora en la situación de los derechos humanos en caso de la integración europea de Moldavia. El resultado de las elecciones parlamentarias es muy importante, ya que en Moldavia son los diputados quienes toman las decisiones clave, incluyendo el rumbo de la política exterior. Por lo tanto, quien controla el Parlamento controla el país. En total, en las elecciones de 2020 a 2025 participaron más de 20 partidos. La principal lucha se desarrolló entre el partido presidencial y el bloque prorruso de Igor Dodon. El partido gobernante proeuropeo, liderado por la presidenta Maya Sandu, obtuvo la mayoría parlamentaria en 2021. Y hoy, el partido Acción y Solidaridad obtuvo el 50,2% de los votos, tras procesar el 100% de los protocolos. En cambio, los partidos parlamentarios de la oposición obtuvieron en total el 43,95%. Pero esto no le conviene al Kremlin. Dodon declaró que sus partidarios deben acudir al Parlamento para defender la victoria. La principal amenaza podría ser una conspiración para organizar disturbios masivos. Ya hubo antecedentes. Más de un centenar de hombres atléticos fueron detenidos en Serbia. A ellos se les enseñó a romper los cordones policiales y a apoderarse de armas. En Chisinau están convencidos de que detrás de esta operación está la inteligencia militar rusa, el GRU. El bloque patriótico es una unión del expresidente prorruso y socialista Igor Dodon y sus aliados. Dodon niega la injerencia de Rusia en las elecciones, pero en julio de este año viajó personalmente a Moscú y declaró que no apoyará las sanciones contra el Kremlin. También planeaba volver a comprar gas ruso y considera que en la guerra en Ucrania la culpa es de ambas partes. De nuevo, las diásporas hicieron todo lo posible para que Maya Sandu y estos amarillos se quedaran en el poder. Nosotros, Centralidad Brackley, presentamos todos documentos, comisión. Moscú, la capital, se preparó de antemano. Moscú, la capital, se preparó de antemano. Rusia intensificó la campaña de desinformación en línea. Se reactivaron las redes activas de Treshka, apoyadas por el Kremlin, que trabajan en la creación de medios falsos. Nosotros sabemos que la Federación Rusa interviene activamente en las elecciones en Moldavia. Moldavia, nuestro hogar común, está en peligro y ahora cada uno de ustedes es importante. Ustedes pueden salvarla con su voto. Las apuestas de Moscú son muy altas, por eso está invirtiendo recursos en las elecciones de Moldavia. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre la guerra en Ucrania.
compra de votos, preparación de protestas y propaganda. Los intentos de Rusia de influir en el curso y el resultado de esta votación son unos de los más poderosos de los últimos años. 2 partidos prorrusos fueron suspendidos en vísperas de las elecciones. La policía descubrió que utilizaban canales de financiación ilegales y fondos extranjeros, pero trabajaban con dinero del Kremlin. Uno de ellos estaba relacionado con un empresario fugitivo y amante del mundo ruso, Ilan Shor, que ahora vive en Moscú. Entre los partidos que ingresaron al Parlamento de Moldavia, destaca Democracia en Casa de Vasily Kostyuk, un unionista, partidario de la unificación de Moldavia con Rumanía y trumpista, que se muestra escéptico respecto al apoyo a Ucrania. La infraestructura electoral del país sufrió una serie de ciberataques, a causa de los cuales cerca de 4.000 sitios web dejaron de funcionar. Se recibieron informes sobre supuestas amenazas de bomba en varias mesas electorales en el extranjero, violaciones del secreto del voto, toma de fotografías de las papeletas, votación en grupo, propaganda ilegal y presencia de personas ajenas en los colegios electorales. Los fracasos del Kremlin el año pasado lo obligaron a gastar aún más dinero e involucrar a más personas en actividades destinadas a influir y sabotear las elecciones de la República de Moldavia. Las fuerzas prorrusas en Moldavia cuentan con enormes recursos financieros, reciben fondos de Moscú y utilizan activamente el apoyo de la propaganda. Los enormes fondos de las principales fuerzas prorrusas en Moldavia se destinaron a las elecciones bajo la apariencia de ser proeuropeas para confundir a los votantes. Hay muchísimas personas que de hecho difunden esta propaganda. Sí, eso se nota bastante claramente. La política influyente de las fuerzas prorrusas en Moldavia puede tener consecuencias de gran alcance. Por ejemplo, utilizar Transnistria como herramienta de presión. Esta región cuenta con el apoyo de Moscú. Todavía sigue siendo una base donde se almacenan municiones soviéticas y está desplegado un contingente militar ruso. Los rusos realmente quieren influir en Moldavia. ¿Y cómo influir? Todo empieza con la política. Saben, si tienes tus propios partidos, como ya lo hemos vivido, si tienes tus propios partidos en el Parlamento, el siguiente paso es tener tu propio gobierno y, por supuesto, tu propio presidente. Y después de eso ya hay una presencia militar. Moscú finalmente ha sentido las consecuencias de sus propios juegos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están dejando sin luz ni calefacción a la capital de Rusia. Ha llegado la hora de la retribución. El modo blackout se ha activado. Los drones pueden hacer aquello que Putin temía. La tensión alcanza su máximo. El enemigo está en pánico y caos. El armamento ucraniano está cargado como nunca antes. Arde, respira fuego y está listo para lanzarse a la batalla. Nuestros lograron lo que parecía imposible y ahora el dictador da una orden de emergencia. Alto. De esto hablaremos en un instante. A los rusos, incluidos los moscovitas, les ha llegado el momento de prepararse para un invierno frío y difícil. Si Rusia no detiene sus ataques contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, Moscú se enfrentará a un apagón. No hay que ser demasiado cautelosos en la retórica con los rusos. Si Rusia tiene como objetivo provocar un apagón en Ucrania y lo persigue cada invierno, no estoy seguro de que la respuesta de nuestra parte y de otros socios deba ser diferente. Si ellos amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces en el Kremlin deben saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia. Las capacidades ucranianas y la propia producción de drones y misiles son el mejor argumento en cualquier negociación con Putin, ya que el Kremlin solo entiende el lenguaje de la fuerza. Si se intentan ataques directos contra el Kremlin, ¿cómo vamos a reaccionar de manera apropiada ante esta situación? Nuestro comandante en jefe, el presidente, ya ha hablado sobre este tema. Es decir, no se habla de esto y todos lo entienden.
Por primera vez desde el inicio de la guerra, en vísperas del invierno, Ucrania, gracias a su propia producción y al suministro de los aliados, ha alcanzado la paridad en capacidades de largo alcance con los ocupantes. Teniendo en cuenta las particularidades climáticas de la Federación Rusa y las características técnico-tácticas de los medios de ataque del lado ucraniano, a la Federación Rusa le espera un invierno severo, y lo decimos hoy literalmente. En primer lugar, esto se refiere a las centrales termoeléctricas y otras capacidades de producción que mantienen el funcionamiento de las grandes ciudades rusas. Para llevar a cabo ataques contra las regiones y ciudades fronterizas con Ucrania, Kiev dispone de una amplia gama de misiles occidentales. Tras la última declaración del presidente ucraniano sobre la conversación con Trump, durante la cual se planteó la cuestión de un posible ataque contra instalaciones energéticas de la Federación Rusa como respuesta a las acciones por parte de Ucrania ante las hostilidades de la parte rusa, se recibió la correspondiente aprobación. Por lo tanto, podemos decir que los territorios de las regiones de Rostov, Kursk, Belgorod y Briansk se encuentran en la zona de alcance tanto de los medios de ataque occidentales. Esto se confirma una vez más por los ataques con Storm Shadow y Scalp, como en respuesta de la versión modernizada del complejo de misiles antiaéreos S-200. La destrucción sistemática de las refinerías rusas por parte de drones ucranianos demuestra que la defensa antiaérea rusa no es capaz de proteger los objetos de infraestructura crítica. En varios distritos de la región de Belgorod, en las estaciones de servicio, solo hay gasolina de la marca A100 y diésel. También los suscriptores escriben sobre problemas con el diésel en las regiones de Nizhny Novgorod y Samara. Será muy épico si, en el cuarto año de la guerra, no logramos destruir su sector energético, pero ellos sí destruyen el nuestro. Si para los ataques contra la frontera rusa Ucrania puede utilizar misiles occidentales y sus propios drones, para Moscú y otras ciudades alejadas de la retaguardia, la amenaza la representan los drones ucranianos con un alcance de hasta 3.000 kilómetros y una carga explosiva de 1.000 kilogramos. Normalmente la cabeza de combate de un misil de crucero moderno es de 450, pero como máximo 500 kilogramos. Por regla general, casi todos los misiles tienen 450 kilogramos. ¿Qué significa tener una cabeza de combate de 1 tonelada de peso? Al impactar en un objetivo, por ejemplo, en una instalación industrial, 2 de estos misiles dejan la empresa completamente fuera de servicio al menos durante un año. Es decir, allí habrá un solo cráter de unos 20 metros de diámetro. Sin duda habrá una respuesta simétrica, intentando de nuevo dejar sin luz y sin calefacción a los ucranianos. El liderazgo ruso está condenado a familiarizarse con todos los encantos de los apagones, 1 millón de rusos. Bulgaria salió de las sombras y sorprendió a todos. Sofía elige el lado de la verdad y da un paso que desgarra a Moscú desde dentro. El Kremlin está en pánico, Putin está impotente, los nervios no aguantan y la situación ya está fuera de control. Esto es un verdadero punto de inflexión en el horizonte, una explosión de artillería. Los cañones y municiones de la OTAN ahora irán directamente al frente en Ucrania. La industria de defensa búlgara avanza rápidamente, convirtiéndose en un jugador poderoso. A partir de ahora, todo puede cambiar radicalmente. Todos los detalles en el reportaje ahora mismo. Bulgaria es el socio secreto de Ucrania, que salvó a nuestro país al inicio de la invasión rusa a gran escala. En el territorio de Bulgaria se encontraban empresas que trabajaban para las necesidades del entonces Pacto de Varsovia, es decir, todo el bloque socialista, incluida, por supuesto, el ejército de la URSS. Al inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, Bulgaria pudo proporcionar rápidamente a Kiev equipo militar de la época soviética para la defensa, con el cual los soldados ucranianos pudieron trabajar de inmediato. Según las estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales, hasta el 30% de la ayuda militar, en particular los proyectiles de artillería de calibre soviético, 122 a 152 milímetros, fueron suministrados precisamente desde los almacenes de almacenamiento a largo plazo en el territorio de Bulgaria. Se trata de que, desde los tiempos del Pacto de Varsovia, el complejo militar industrial de Bulgaria era considerado uno de los más dinámicos entre los países del antiguo bloque socialista.
Esto incluía la producción de proyectiles de artillería, así como la fabricación de municiones para tanques, lanzacohetes múltiples y morteros. En su mayoría, el equipo y las municiones se entregaban inicialmente a través de Polonia. Sofía mantuvo estos suministros en secreto durante mucho tiempo por temor a sabotajes rusos. Y estas preocupaciones no eran infundadas. Les recuerdo que en su momento, en el territorio de Bulgaria, los servicios especiales rusos llevaron a cabo una serie de actos de sabotaje en empresas del complejo militar industrial y, en consecuencia, en almacenes de productos terminados. Además, se trata de que la Federación Rusa, esto fue después de la aparición de información, al parecer en los medios occidentales, que pueden considerarse o bien como una filtración controlada de información por parte de Rusia, declaró en su momento que Rusia notó la ayuda búlgara a Ucrania y así Gazprom, al suspender el suministro de gas a Bulgaria, lo justificó. Ahora Bulgaria tiene como objetivo producir una parte significativa de los proyectiles de artillería que la UE prometió suministrar a Ucrania este año. El gobierno búlgaro ahora habla abiertamente de ello y será la Unión Europea quien pague por los suministros. Según las estimaciones de la propia parte búlgara, el complejo militar industrial de Bulgaria, para finales de 2025, debería alcanzar una producción de proyectiles de artillería de hasta 2 millones de unidades. Cabe señalar que Rheinmetall ha anunciado la instalación de sus propias plantas de producción de proyectiles de artillería en territorio búlgaro. Además, se trata de la producción de proyectiles de artillería de estándar de la OTAN, 155 milímetros. Expertos búlgaros señalan que tras la producción de municiones según el estándar soviético para Ucrania, la fabricación de municiones bajo los estándares de la OTAN será un cambio decisivo en la industria de defensa búlgara. La balística ucraniana ha sorprendido al mundo. La producción de misiles Flamingo ha alcanzado una capacidad de fabricación a gran escala. Ahora habrá muchos más y el poder de esta arma está aumentando en este mismo momento. Las apuestas en el tablero del conflicto han alcanzado su punto máximo. Un arma secreta y poderosa se prepara para un golpe decisivo. Ucrania revela por primera vez el velo de sus nuevas capacidades. Sean los primeros en enterarse. Un nuevo nivel y escala. Ucrania aumenta la producción de misiles de crucero. Los desarrolladores del misil ucraniano Flamingo declararon que la empresa produce 50 misiles al mes y planea alcanzar una producción diaria de 7 misiles para finales de año. La compañía afirma que la ampliación de la producción se ve favorecida por su propia tecnología de fabricación de alas, lo que reduce el ciclo de producción. Cabe recordar que el misil ucraniano puede volar hasta 3.000 kilómetros y transportar 1 tonelada de explosivos. En agosto, el Flamingo alcanzó objetivos rusos en la Crimea temporalmente ocupada. A primera hora de la mañana se lanzaron 3 misiles desde la costa ucraniana. El ataque alcanzó una base de guardias fronterizos rusos que está bajo el control del Servicio Federal de Seguridad del agresor. Además, los fabricantes de Flamingo anunciaron el desarrollo de sus propios misiles balísticos FP-7 y FP-9, así como sistemas de defensa antiaérea. Gracias a las empresas privadas, Ucrania puede crear innovaciones, desarrollarlas y aplicarlas eficazmente en el campo de batalla. Precisamente durante los años de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana logró un avance revolucionario en la producción de misiles balísticos ucranianos. En primer lugar, se trata, por supuesto, de una versión modernizada del Neptuno. Sin embargo, la versión antibuque del Neptuno fue modernizada para atacar objetivos terrestres. Y en este momento, como resultado de la mejora de las características técnico-tácticas, según la evaluación de los desarrolladores, el alcance de impacto del Neptuno llega hasta los 1.000 kilómetros. Además, en el arsenal de las fuerzas de defensa de Ucrania ya se encuentra el complejo operativo táctico Apsan, que ya mencioné, con un alcance de hasta 500 kilómetros. Además, durante los años de la guerra, las fuerzas de defensa de Ucrania han demostrado una capacidad única para modernizar incluso modelos soviéticos de armamento. Se trata del complejo de misiles antiaéreos S-200,
También uno de los desarrollos más importantes han sido los misiles drones como Polianet, Speklo, Rutata y Bars. Durante el periodo de la invasión a gran escala, la industria de defensa ucraniana ha evolucionado en la producción de sus propios medios de ataque. Y, por supuesto, recordemos los drones de ataque. Aquí, según el KLG, es decir, este es un reconocimiento oficial de los éxitos ucranianos, Ucrania ocupa posiciones líderes en el mundo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan con éxito objetivos militares de la Federación Rusa utilizando sistemas de drones, incluso en fábricas de procesamiento de automóviles. Los ataques de drones han dejado fuera de servicio hasta el 17% de la capacidad de procesamiento de automóviles de Rusia y además Ucrania está trabajando activamente en la producción de drones interceptores. El ministro de Defensa declaró que Kiev pronto alcanzará la capacidad de utilizar al menos 1,000 de estos drones al día para defenderse de los ataques rusos. Ocupar posiciones de liderazgo en el desarrollo de drones interceptores es mérito de la ciencia ucraniana. Para entender la situación estamos luchando contra la última provocación de la Federación Rusa, concretamente la violación del espacio aéreo de Polonia, para neutralizar los drones señuelo Geran, que cuestan $10,000. Los sistemas de defensa antiaérea de los países de la OTAN se utilizaron contra objetivos que costaban $1,5 millones. Al mismo tiempo, la parte ucraniana actualmente está ampliando la llamada táctica de enjambres de drones, así como el uso de drones interceptores. También en Ucrania se está desarrollando un nuevo sistema de defensa antiaérea de clase aire-aire, capaz de proteger grandes territorios. Todo esto significa que los desarrolladores ucranianos han demostrado la capacidad de crear armamento de alta precisión, capaz de destruir importantes objetivos militares enemigos a gran distancia. Eso es todo de mi parte por ahora. Con ustedes estuvo Yaderina Gutskalo. Más noticias impactantes del frente en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar un like. Nos vemos.